Más de 40 edificios religiosos, deteriorados por el tiempo, fueron restaurados, puestos en valor. Y los trabajos continúan en iglesias y templos por todo el país. Entre algunos de esos edificios están la imponente Basílica de Luján, la histórica Sinagoga Brenner en Moisesville, Santa Fe, la Catedral de Santiago del Estero. Quise saber más. Se me ocurrió visitar cada iglesia, cada templo, descubrir sus historias y documentar, en palabras y en imágenes, cómo se restaura un espacio sagrado. Aquí en el barrio porteño de San Cristóbal, en 1883, cuando esto era campo abierto, la congregación pasionista instaló una pequeña capilla para los inmigrantes irlandeses. 11 años después, se levantaría la iglesia de la Santa Cruz. Hoy vamos a descubrir cómo se está restaurando, poniendo en valor la iglesia y recorrer su historia, marcada por uno de los episodios más siniestros de la última dictadura militar: el secuestro de 2 monjas francesas y de familiares de desaparecidos que se reunían y encontraban contención en este templo. Más o menos en 1860 viene el primer pasionista. Nosotros somos misioneros pasionistas a la Argentina, el padre Martin Byrne, y viene a pedir dinero a los irlandeses que vivían en Argentina, porque en Irlanda había lo que se llamaba la crisis de la papa, que era un tiempo de mucha hambruna. Entonces viene a pedir dinero y al llegar acá le gustó el lugar, qué sé yo, y se le ocurrió que podíamos fundar. Después de él vienen otros pasionistas ya directamente a fundar y se quedan en este lugar, primero en alguna capilla que ya existía y después en 1890 comienzan la edificación de esta iglesia que duró 4 años hasta 1894. Y fue, digamos, una iglesia construida gracias al aporte de los irlandeses. Y especialmente, aunque parezca muy extraño, pero es muy lindo, el aporte de las empleadas domésticas irlandesas que querían tener una capilla que tuviese como una connotación irlandesa. Entonces aportaron mucho. Venían los sábados y hacían su aporte. Y así, entonces, en 4 años se construyó esta iglesia de la Santa Cruz. Por eso ven que en muchos lugares hay leyendas en inglés, e incluso en los confesionarios se dice confesiones en inglés, que hemos querido dejar porque es parte de la historia, ¿no? Así que así se construyó esta iglesia. La iglesia de Santa Cruz es monumento histórico nacional desde 2009, previamente fue monumento de la ciudad de Buenos Aires. Los elementos arquitectónicos importantes es el templo en sí. Tiene 120 años de historia la iglesia y cada parte de ella es fantástico. Todo lo que tiene, tanto su fachada como los vitrales, el órgano, las pinturas que tiene interiores, bueno, todo ello hace que sea un monumento global. La iglesia, de estilo gótico normando, es de dimensiones medianas. Tiene una nave central, con una bóveda ojival, y 2 naves laterales más angostas.
El altar principal es de mármol de Carrara y los pisos originales de parqué de roble de Eslavonia. Imágenes, pinturas y esculturas de Juan Bertini componen parte de su patrimonio de valor artístico, histórico y religioso. A fines de los 90, la iglesia ya centenaria, deteriorada por el paso del tiempo, requirió importantes trabajos de reparación y restauración, especialmente en su interior. Y ahora más o menos unos 20 años tuvimos un episodio dentro de la iglesia que el sacristán estaba limpiando cerca del altar mayor y entonces cayó una moldura del techo y tuvimos que entonces cerrar la iglesia primero por dentro y durante un tiempo largo estuvimos celebrando misa en el colegio del frente, que en ese tiempo se llamaba San Tarcisio, mientras se restauró por parte de los pasionistas la parte interna. Después de eso se cayeron molduras por fuera. Antes había toda una protección, toda una malla, porque había desprendimientos y caían pedazos de revoque grueso. Entonces pusimos otro techo para que no se cayeran molduras arriba de la gente. Pero ahí ya no teníamos, digamos, los recursos como para poder encarar la restauración exterior. Entonces, bueno, se pidió la posibilidad tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como al gobierno nacional, y al declararse monumento histórico, sitio histórico, entonces vinieron los recursos para la restauración exterior y también parte del interior con los vitrales, con el órgano y con el piso. En su momento, bueno, la iglesia de 120 años que tiene, en lo que es fachada, lo único que tenía eran intervenciones puntuales, sin ningún tipo de control, de evaluación, de nada. El foco más importante del trabajo era la restauración del símil piedra, y lo primero que se hizo fue analizar el revoque por laboratorio para saber la composición que tenía y los tipos de agregados que tenía esa mezcla. No había símil piedra, digamos que no había que restaurar un símil piedra, sino que estaba degradado. ¿Y por qué estaba degradado? Bueno, una de las razones podría ser que por querer llegar, ya que la iglesia tiene dos colores, por querer llegar a un tono cromático X, se perdió las proporciones y por ello se empezó a degradar. A ver, esto fue en 120 años, ¿no? Entre todos llegamos a la conclusión que había que renovarle el símil piedra y completarle en otros sectores. Lo importante de esto es que el símil piedra hecho es con agregados naturales, tal cual se hacía en las viejas épocas, ¿no? Tanto los colores, tiene polvo de ladrillo para llegar al rojo que tenemos, diferentes marmolinas para llegar al amarillo, bueno, todo con agregados naturales, como se hacía antes. Primero se buscó, digamos, el color original, que la verdad que nos sorprendió mucho, porque la iglesia hace 2 años era de un color gris oscuro, y cuando vimos el color original que los estudiosos, conocedores de eso, descubrieron, con ese rosa que dicen que es porque antiguamente se utilizaba sangre de buey para impermeabilizar la pared. Entonces se comenzó con todo el exterior y después se arregló el piso, que estaba bastante levantado, bastante deteriorado, y era muy peligroso para caminar porque se levantaban las maderas, y también se comenzaba con los vitrales. El proceso de trabajo, luego de ya saber realmente lo que íbamos a hacer, se sectorizó la iglesia en diferentes etapas, y a su vez cada etapa en sectores. Se realiza una grilla de cada fachada, planimetría, para ubicar realmente cada sector en particular. Y a partir de ahí, bueno, lo primero que se hace es una limpieza general del sector, luego se hace una consolidación general, más luego se hace una consolidación puntual donde lo requiera, ya que la fachada, más allá del símil piedra, que es la terminación, existían varias superficies ahuecadas, con oquedades, desprendimientos y demás, por lo que, bueno, se hizo el trabajo de consolidación, que es bien importante, que es la base para luego hacer lo que es la terminación, que es el símil piedra. La verdad que entre lo que yo veía hace 2 años
y lo que veo ahora es un cambio impresionante, digamos, no solamente yo, sino todo el mundo que pasa por aquí. Incluso algunos que veían de afuera una iglesia así gris, oscura, ahora dicen, no, ahora recién me di cuenta que era una iglesia tan linda. Sin embargo, para nosotros es muy importante decir que la iglesia lo más lindo que tiene es el espíritu de adentro, porque puede ser muy hermosa en sus piedras, en su escultura, en su arquitectura, pero si no hay una comunidad interna que la hace vivir y la hace vibrar, digamos, queda simplemente como una pieza de museo. La iglesia de la Santa Cruz cuenta con una verdadera joya, su órgano de 1916, de la firma alemana Walker, proveedora del Vaticano. El órgano fue modificado en la década del 30 y hoy está siendo totalmente restaurado. El primer órgano, que creo que es del año 1915, fue instalado por un organero francés que trabajó mucho en Argentina, que instaló muchísimos órganos, inclusive el de la Basílica de Luján, que se llamaba François Pic. Ese instrumento de 1915 fue en 1931 ampliado, modificado completamente. Se le colocó esta consola, que es la que estamos reparando ahora, se le agregó un tercer teclado, prácticamente 1000 tubos más al órgano. Una ampliación muy importante se hizo. También por el mismo organero Pic, que ya en ese momento era un poquito viejo, y trabajaba con otro organero argentino, Poggi. Entre ambos diseñaron esta, ya no diría restauración, sino ampliación del órgano. El órgano tiene alrededor de 2.200 a 2.400 tubos. El hecho de tener un instrumento de más tubería, de más teclados, significa recursos más ricos para el organista. Tenemos que tener en cuenta de que el órgano es como una reducción de una orquesta. El organista, el músico, tiene diferentes timbres, diferentes sonidos, que se llaman registros, con los cuales puede formar diferentes sonoridades, diferentes timbres de voz. Y por supuesto, cuanto más recursos tiene, es más completo el instrumento. El tamaño del órgano está un poco en relación con el edificio. O sea, la caja de resonancia de los órganos, a diferencia de otros instrumentos, es el edificio donde resuenan. Los vitrales de la iglesia de la Santa Cruz fueron traídos de Dublín, donados por la colectividad irlandesa. Por su deterioro con el paso del tiempo, hoy están siendo restaurados para que conserven su esplendor original. Los vitrales tienen una particularidad que están amurados directamente a la mampostería, por lo que extraerlos hubiera sido un gran riesgo. Al querer quitarlos y reemplazar todo lo que es tracerías, teselas, donde era necesario, hubiera sido un riesgo, por lo que decidimos realizar una limpieza tanto exterior e interior exhaustiva de tesela, de tracería, y obviamente luego de esa limpieza y de un estudio de cada vitral en particular, bueno, ahí sí hay que hacer alguna consolidación por tesela partida o algún completamiento que también pasa puntualmente, no mucho, también la estamos realizando. Además le vamos a agregar por fuera una protección que es un cristal laminado que lo va a proteger también de los rayos UV. Las imágenes de los vitrales están hechas con los colores de las piedras preciosas: topacio, gema, berilo, diamante, jaspe y en especial el verde esmeralda, el color que representa a Irlanda. También hubo el tema del piso de madera, que bueno, como es todo interior, hubo que solaparlo y coordinarlo junto con el órgano Walker que se estaba haciendo, el piso de madera que genera mucho polvo porque había que hacerle el pulido, más luego los vitrales. Entonces, bueno, hubo que coordinar entre los tres trabajos para, como última cosa, queden los vitrales, ya que el piso de madera se terminó, ya no genera más polvo sus trabajos, y el órgano
está en esa fase de limpieza de tubería y luego la afinación. Lo pudimos ir llevando con todas las complicaciones que las obras tienen, más algo de restauración que es algo más puntilloso y más cuidadoso todavía. Creo que pudimos darle buen término a los trabajos. Luego de terminada la restauración integral de la fachada, los pisos del interior de la iglesia y el solar de la memoria, los trabajos continúan con los vitrales y con el órgano, que demanda una labor minuciosa y prolongada. Restaurar es tratar de volver al instrumento a su estado original, es decir, que accione todo perfectamente bien, con recuperación de todo el material que haya que recuperar, y tratando en lo posible de conservar la originalidad, o sea, el 100% original del instrumento. Eso a veces es posible, a veces no es posible, porque suceden accidentes o problemas. Llegué por primera vez en el año 2012, y ¿qué me encontré yo cuando llegué? Todos los problemas naturales de un instrumento de esta cantidad de años, comenzando por la follería, completamente desintegrada, diríamos, porque son materiales orgánicos, es cuero. Eso a través de los años se va desintegrando. Entonces, toda la primera parte de la restauración se dedicó solamente a la insuflación, es decir, a todo el suministro de aire del instrumento. Cosa que nos resultó muy trabajoso porque tiene muchos fuelles este órgano. La segunda parte, que es la que estoy ahora, es todo lo relacionado al accionamiento, la consola, toda la parte interna de accionamiento, electroneumático. Y una vez que arme la consola, ya directamente comenzamos a recolocar los tubos. Y lo último, cuando están todos los tubos instalados en el órgano que no se van a mover más, se procede a la reentonación y afinación. La entonación consiste en lo que tiene que ver con el timbre, con el ataque, que cada registro tenga su carácter, que ensamble con los demás juegos, con los demás registros. Y la afinación es un ajuste general de los 2000 tubos del órgano, que todos queden a punto, afinaditos. Si queda bien y me gusta cómo suena y toco, una gran satisfacción, ¿no es cierto? Y volver a la vida obras de arte muy hermosas que por diversos motivos a veces han sido dejadas de lado o son desconocidas para mucha gente. Entonces yo me siento un poquito como continuador de la historia, ¿no? Como que soy un eslabón entre el pasado y el presente y puedo hacer que estos instrumentos maravillosos que producen mucha emoción en la gente. O sea, es importante tener en cuenta eso. Cuando el órgano suena en la iglesia en los diferentes momentos, sea o no durante la misa o en las celebraciones de la iglesia, produce una sensación de sobrecogimiento. Es un instrumento muy especial, que claro, como se puede oír nada más en las iglesias, con su acústica, con su ámbito, es un arma muy interesante para transmitir, ¿no? Para transmitir arte, música, oración. La Santa Cruz es una de las iglesias de la ciudad de Buenos Aires restauradas por el Estado Nacional, como casi 50 templos en todo el país, de distintas religiones, cada uno con su historia, sus comunidades y sus razones para su preservación y su puesta en valor. Este lugar no es solamente, como decíamos, un sitio arquitectónicamente importante. Es un lugar emblemático, ¿no? De memoria, de lucha y de dolor. Nosotros decimos de Pascua, ¿no? De muerte y de vida. Entonces, restaurar el lugar no es simplemente restaurar paredes, es darle a este espacio que es simbólico, que es memoria viva, presente, que nos anima, digamos, a seguir defendiendo los derechos humanos, darle también en sus paredes, en sus muros, darle vida, la vida que tiene al ponerla en valor, digamos, ¿no? En el jardín de la iglesia de la Santa Cruz, hoy se encuentra el llamado Solar de la Memoria, un espacio revalorizado como parte de los trabajos de restauración del templo. En el solar se recuerda a 12 víctimas de la última dictadura militar, el llamado Grupo de la Santa Cruz. Madres de Plaza de Mayo, religiosas francesas y parientes de desaparecidos componían este grupo, en gran parte secuestrado una noche por fuerzas de la Armada, en la propia iglesia donde siempre encontraron cobijo y contención. Los pasionistas tenemos
como una espiritualidad muy fuerte de la pasión de Jesús, es decir, muy cercanos al dolor de la gente para solidarizarnos y para también darle sentido al dolor y también para ser profetas de que hay mucho dolor que es injusto, que no es querido por Dios, que Dios no manda el dolor a la gente. Entonces, a lo largo de la historia, los pasionistas nos hemos involucrado con aquellos que sufren de distintas maneras y en distintas situaciones. En el tiempo del proceso, digamos, los parientes, familiares, madres de desaparecidos eran los que vivían un dolor muy grande y desgarrador en la desaparición de sus seres queridos. Entonces nosotros los pasionistas, siguiendo la historia de siempre, acogimos aquí en la iglesia a los familiares que iban preguntándose qué te pasa a vos, qué te pasa a vos, y entonces se reunían aquí en esta iglesia y nosotros les dábamos el espacio. Hubo un grupo especialmente, digamos, fuerte, que son como los iniciadores de las Madres de Plaza de Mayo, que estaba compuesto por 12 personas, dentro de las cuales estaban 2 religiosas francesas, Alice Dumont y Léonie Duquet, y después había algunos familiares o amigos de desaparecidos, y estaban las madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. El 8 de diciembre de 1977 se reúnen ese grupo en la iglesia. Entre ellos estaba infiltrado Astiz, como si fuera un pariente desaparecido, y entonces él fue marcando esa noche a las personas que gente de civil tenía que ver para saber a quién secuestrar. Vinieron las fuerzas de la ESMA y entonces se llevaron, en ese momento se llevaron solamente a 7, porque no estaban todos. Fueron a buscar también a otras 3 personas a distintos lugares de este mismo grupo de los 12, y el 10 fueron a buscar también a una de las religiosas francesas y una de las Madres de Plaza de Mayo. Total, 12. Los llevaron a la ESMA, le dieron muerte muy rápida y los arrojaron al mar. Se calcula una semana más o menos después del secuestro. Y los cuerpos cayeron al mar y las mareas trajeron a la orilla del mar 5 cuerpos. La gente de la costa de Santa Teresita no sabía bien qué había pasado con esos cuerpos. Entonces los llevaron y le hicieron la autopsia. Justamente es un símbolo muy fuerte que el doctor que hizo la autopsia tiene de apellido Dios. Se llama Dios de apellido el doctor que hizo la autopsia de los cuerpos. Y entonces escribió que se habían muerto por caída vertical en el mar, ¿no? Desde altura. Bueno, esos cuerpos se entierran como NN, porque no los conocían, y hace 10 años el equipo de antropología forense descubre que eso es la identidad de esos 5 cuerpos. Y esos 5 cuerpos eran del grupo de los 12 de la Santa Cruz. Entonces se pide que fueran enterrados aquí, sembrados, decimos nosotros, sembrados, no enterrados, en el solar de la memoria, en el jardín. Y nosotros a ese lugar lo llamamos el solar de la memoria. Una, de Vincenti, sus cenizas fueron arrojadas en Plaza de Mayo y parte fueron arrojadas también, colocadas, sembradas aquí en este solar de la memoria. Por eso para nosotros es una gran alegría que esté toda esta restauración. Pero es muy importante que haya una comunidad viva que le dé a las paredes vida, ¿no? Que le dé calor, que le dé fuerza, y que esta memoria, digamos, nos anime a nosotros a seguir trabajando por los derechos humanos, por la defensa del hombre, de la mujer, de los niños, de los indígenas. Entonces digamos que las piedras también hablen de aquello que se vive dentro de la comunidad.
Dentro del esfuerzo que hemos hecho todos, estoy sumamente contento con el resultado. Aquí se conserva en esta iglesia muchas imágenes que pueden como recordar cosas muy antiguas, ¿no? Estatuas, imágenes de santos. Y junto a ellas están también las imágenes de los 12 desaparecidos. Y junto a ellas también hemos puesto carteles con frases que son nuestras. Y junto a ellas hemos puesto también el cuadro que pintó Pérez Esquivel sobre Jesús resucitado. Entonces todo eso hace a una comunidad de vida y a que el poner en valor es para nosotros una unidad entre el pasado, el presente, que nos invita a seguir hacia adelante, ¿no? En ese sentido. En 2008, la iglesia de la Santa Cruz fue declarada Monumento Histórico Nacional. Un año antes había sido declarada Sitio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, con su restauración, con su puesta en valor, no solo se recupera un lugar sagrado de 122 años, sino un sitio de referencia para la comunidad irlandesa y un espacio de la memoria de todos los argentinos.